Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Hoy se ha cumplido un hecho, o está en desarrollo un hecho muy importante, que es el de la presentación, el lanzamiento del componente internacional del mecanismo de verificación del acuerdo de paz, del que hacen parte, entre otros, José Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, y el expresidente del gobierno español, Felipe González. Se esperaba la presencia del primer mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, en la zona veredal transitoria de normalización de La Elvira, un corregimiento que queda en el municipio de Buenos Aires, en zona montañosa del norte del departamento del Cauca, pero de acuerdo con las últimas informaciones, como lo dimos a conocer en nuestra nota de abrir esta emisión, el presidente no podrá trasladarse hasta este lugar. Se está esperando que hable aquí en Cali, en la sede de la Fuerza Aérea Colombiana en el oriente de la ciudad. El mal tiempo, el clima difícil, habría impedido el traslado del primer mandatario hasta la zona, aunque allí están comandantes de las FARC, Pablo Catatumbo, Iván Márquez y también otros altos funcionarios, lo mismo que el representante de las Naciones Unidas en este proceso de dejación de armas, Pérez Aquino, quien fue presentado también por nuestro enviado especial a la zona, José Marulanda. Y para hablar de este importante acto que hace parte de todo ese proceso de cumplimiento del acuerdo de paz, de su implementación y específicamente del proceso de dejación de armas, hemos invitado a un analista político, periodista, comunicador social de la Universidad del Valle y una persona que ha hecho también un seguimiento muy estrecho, muy interesante, gráfico, como buen periodista que es, a todo este proceso de paz en nuestro país. Se trata de David Escobar. Buenas tardes, David. Gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, David, inicialmente entonces, ¿cuál es su análisis en relación con este nuevo hecho tan importante que hace parte también de toda esa cronología que presentábamos en una de nuestras notas de iniciar el noticiero? ¿Cuál es su análisis en relación con este acontecimiento de hoy, en el que hoy se presenta el componente internacional del mecanismo de verificación del acuerdo de paz? Bueno, sin duda alguna es un acontecimiento de importancia a nivel nacional, latinoamericano y mundial, pues está dando cumplimiento las FARC a los acuerdos de La Habana. Es también un hecho que pone a redoblar los esfuerzos del movimiento de la sociedad civil, porque en este momento, al entregar las armas, también se está abriendo el campo para que entren otros actores, ¿sí? O sea, han entrado grupos paramilitares a las zonas, se ha demostrado por diferentes organizaciones que los territorios de las FARC, que ocupaban las FARC en ese momento han sido tomados por bandas criminales, por bandas paramilitares, aunque hay un negacionismo. Lo dábamos a conocer en otra de las notas del primer bloque de nuestro noticiero, ¿no? El descubrimiento que hizo la Guardia Indígena de Corinto en una zona cercana a Caloto, de un campamento paramilitar. Por supuesto, allí y en otras muchas zonas eso ha venido ocurriendo. Y además son grupos que vienen representando intereses de industriales, de la gran minería, de los monocultivos, y que son responsables por líneas de mando, por autoridades intelectuales de el desplazamiento y las masacres de población civil. Usted que conoce todas estas zonas, ¿qué análisis hace en relación con la forma como la ciudadanía, los pobladores se sienten desprotegidos? Es algo paradójico porque está saliendo uno de los componentes de todo este conflicto armado y político que ha existido en Colombia, pero al salir se generan unos espacios que no son ocupados por el Estado, no se sabe si por omisión o de manera premeditada, y las personas que quedan allí se sienten ahora desprotegidas. Sí, no solo las personas de los pueblos de las ciudades que ahorita no están pues con el componente militar de las FARC, porque digamos el componente político de este grupo lo sigue manteniendo. Es claro que es una organización político-militar, pero las Naciones Unidas también en algún informe reciente mencionaba que paradójicamente al terminar el conflicto podía entrar a depredarse el agua, los ecosistemas, ¿sí?
Es algo en lo cual la población civil tiene que redoblar esfuerzos, mirar los mecanismos para la protección de sus territorios, porque al no contar en este momento con una oposición pueden entrar fácilmente proyectos a depredar estos territorios y generar más desplazamiento. Es decir, una mayor apropiación de los territorios, de los recursos naturales que son tan ricos en estas áreas. Pero también hay preocupación por el lado de la inseguridad para los líderes populares. Ya hemos venido informando desde hace mucho tiempo sobre la serie de crímenes contra dirigentes sociales, líderes populares, campesinos en ciudades, pero también en los campos. ¿Cómo frenar esa ofensiva de los grupos criminales y de los solapados enemigos de la paz contra las expresiones de liderazgo en estos sectores? Sí, no solamente contra líderes sociales, Colombia es el tercer país donde más ambientalistas matan del mundo, donde más crímenes contra ambientalistas, y también los periodistas, en el gremio del periodismo hemos tenido muchas víctimas. En la investigación que hacía Javier Osuna, La prensa silenciada, habla de la criminalización sistemática contra periodistas a partir de una pregunta que la FLIP le hace a los líderes paramilitares desmovilizados en el proceso de justicia y paz. Una serie de crímenes contra periodistas críticos que están revelando vínculos de políticos con paramilitares para llevar a cabo un proyecto pues, de expansión de ese tipo de política. Ahora, este acuerdo contempla unas medidas de protección para los líderes sociales. Hay que mirar la manera en que las personas que estamos haciendo un seguimiento, las personas que estamos haciendo unas críticas podamos acceder a esas medidas, porque no es nada nuevo que haya amenazas, que haya seguimientos, que haya hostigamiento contra los periodistas que están haciendo una labor crítica contra las personas que están procediendo contra la población civil. Pero también hay preocupación, David, en relación con la implementación de puntos neurálgicos como el de tierras, como el de sustitución de cultivos. Estos son puntos en relación con los cuales las comunidades se han estado organizando, se han estado reuniendo. Hemos presentado también varios informes en relación con eso, la conformación, por ejemplo, de la COCAN. Pero existe preocupación en sectores sociales y sobre todo agrarios acerca de que eso que se pactó allí se lleve realmente a la práctica y que se materialice en los decretos leyes, algunos de los cuales tienen que ver con esa temática. Claro, es decir, los decretos leyes tienen un inconveniente porque es que un decreto ley se puede declarar también inconstitucional. En gran medida eso depende de la voluntad política y no solo de la voluntad política, sino de la presión que logra hacer la población, ¿sí? Entonces, ahí en ese momento entramos ya a unas presidenciales 2018 que vienen con el antecedente de un referendo que quedó muy reñido y con la posibilidad de que la ultraderecha, es un escenario posible que la ultraderecha llegue de nuevo al poder. ¿Cómo sería la implementación de unos acuerdos con un gobierno enemigo de los acuerdos? Enemigo de los acuerdos, que ha declarado que va a volver trizas el acuerdo de paz, lo cual pues parece una completa insensatez, ¿no? Y es probable que en concatenación con eso sea esta ofensiva que se ha lanzado de desinformación en relación con los componentes de la insurgencia que se están preparando para ejercer como escoltas y otra serie de hechos que están siendo manipulados con mentiras, con montajes para generar un ambiente negativo en torno al proceso de paz. Por supuesto, es que a ver, la maquinaria paramilitar está operando en todas las formas de lucha, con propaganda mentirosa que incluso lo confesó pues el que era el gerente dirigió de la campaña, pero también con el asesinato de líderes sociales. Hay informes que ya hablan de más de un centenar de asesinatos. Hay un contador que lleva pacifista que ya va llegando a los 40. El sábado pasado se produjo el sepelio aquí de Bernardo Cuero, uno de los últimos líderes sociales asesinados. Así es. Fue sepultado en Cali. Finalmente, David, usted como periodista y como hombre que procura ejercer el periodismo libre, el periodismo independiente, ¿qué análisis hace de la cobertura que le están dando los medios masivos de comunicación al proceso de paz? ¿Sigue siendo crítico
el balance en relación con eso. ¿Usted qué opina? Bueno, ha habido de todas formas una apertura en la forma en que se informa. Sin embargo, uno todavía ve las noticias que tienen un sesgo o una línea. No todos los medios son iguales, ¿no? Es decir, hay unos medios que son los medios hegemónicos, digamos que están representados por Caracol, RCN, etcétera, que entre ellos incluso hay unas diferencias en las líneas que trabajan, las líneas políticas. RCN ha sido pues abiertamente opuesto a la implementación de los acuerdos de paz, sin embargo han estado cubriendo el proceso. Caracol ha tenido ahí una línea como de ya van a cambiar las balas por los lápices. De todas formas, la insurgencia ha tenido personas muy capacitadas, incluso está Simón Trinidad, que tiene un doctorado y está preso en los Estados Unidos. Iván Márquez incluso tuvo un escaño en la política y muchos otros. Son personas que tienen una formación política al interior de su organización, independientemente de que uno esté en contra o a favor, etcétera. Puede tomar una posición de mirar que ahí siempre ha habido una preparación. No es que ellos ahorita estén dejando las armas para educarse, ellos han tenido formación política, tienen personas que trabajan en eso. Entonces, me parece que hay una forma en que se informa que son personas muy lejanas a los procesos y que llegan buscando también como la noticia de la chiva, sensacionalista. Y está lo otro que son los medios alternativos que han dado un cubrimiento mucho más amplio, con todas las limitaciones que tienen pues para transmitir en vivo, para llegar a los territorios, pero me parece que por allí, por los medios alternativos, uno puede llegar a acercarse un poco más a la verdad de lo que está ocurriendo, de este fenómeno histórico en el que se está dando un paso hacia un gobierno de transición y que estaría en manos de los medios alternativos y el uso de estas nuevas tecnologías poder llegar a concretar articulaciones, ya si no son alianzas, con miras a tener un gobierno que pueda implementar lo que se está pactando aquí. Y en el marco de esas articulaciones, de ese ejercicio del periodismo alternativo, independiente, en el marco de un gran esfuerzo por hacer visible la verdad sobre todo este proceso y sobre todo que la ciudadanía tenga verdaderas herramientas de juicio para valorarlo, para impulsarlo y para sacarlo adelante, se encuentra Pacífico Noticias. Muchas gracias, David, por acompañarnos esta tarde en nuestro noticiero. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.